En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante, dice: allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Lo voy a decir en argentino. ¿Qué haces acá, Elías? Y Elías le respondió: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto un pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Entonces me llevó a preguntar si ¿qué haces aquí, Elías, de Dios? ¿Fue una sorpresa o fue indignación para Dios? Y cuando leemos, vemos como un poco el contexto de lo que se viene dando. Elías acababa de estar viviendo un momento espiritual súper fuerte, porque los profetas de Baal decían de que su Dios era el Todopoderoso, y entonces hicieron todo un show, todo un espectáculo, y Elías le dijo: ok, si el Dios de ustedes es poderoso, vamos a poner ahí un altar ahí con madera, y su Dios tiene que caer fuego. Tiene que tirar fuego, y si eso se consume, porque realmente su Dios es poderoso. Y entonces los profetas de los Baales hicieron de todo. Se lastimaron, se rasgaron sus vestiduras, se tiraron al suelo, hicieron como el manso espectáculo y no pasó nada. Y luego Elías lo que hizo fue mojar la leña, hizo todo como una zanja alrededor de donde iba a ser la hoguera, y tiró agua, cosa que sea como bien imposible de que se prendiera fuego. Entonces de repente oró al Señor y cayó el fuego, y el fuego consumió, evaporó el agua, consumió. Y después de vivir ese espectáculo, es decir, después de vivir semejante respaldo de parte de Dios, se enteró de que Jezabel, la mujer del rey, había matado a muchos profetas y que ahora venían por él, y ahí es cuando él huye de la tierra, huye de la reina, huye de todo eso, y empieza a decirle: Dios, ¿sabes qué? Quiero que me mates, es mejor que me muera. Mejor prefiero morir, antes de morir en manos de ella, mátame vos. Y se fue y se escondió en la cueva y se quedó allí, pero se queda allí por un solo motivo. Porque él pensaba de que era el último profeta que quedaba. Y al pensar que era el último profeta que quedaba, si lo mataban, ¿quién iba a hablar de parte de Dios? Entonces la preocupación de ¿quién va a seguir con esto? Y ahí es cuando Dios viene y le habla y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y la respuesta de Elías fue justamente eso, justificó el por qué estaba ahí. Lo que pasa es de que
El pueblo de Israel hizo lo malo de nuevo y se levantaron y mataron a todos los profetas y soy el último que queda. Entonces, de cierta forma, lo que Elías le estaba diciendo a Dios, estoy guardando lo que vos pusiste en mí para que esto no se corte, para que tengas con quién hablarle al pueblo. La realidad es que Dios luego le explica a Elías de que quedaba un remanente, que había personas con las cuales Dios hablaba, entonces no era el último. Pero sin embargo, Elías, más que estar aferrado a Dios, se aferró tanto a lo que Dios había puesto en él, que prefirió cuidarlo. Es decir, después de vivir semejante apoyo de parte de Dios, semejante respaldo de parte de Dios, como había visto con los profetas de los Baal, ahora se sentía totalmente intimidado por Jezabel. Y pensaba de que todo lo que Dios había puesto en él se iba a terminar porque una mujer se levantó, o porque en el caso de esta reina en realidad se había levantado. Entonces me llevaba a pensar de cuántas veces nosotros nos hemos sentido amenazados, o hemos sentido que nuestra vida o nuestra espiritualidad o lo que yo quiero hacer para Dios está amenazada. Es decir, como que corre peligro. Lo que Dios puso en mí, de repente siento como que corre peligro. Como que algo me va a pasar, como que algo va a suceder, que de repente esto se va a cortar. Y nos aferramos a lo que Dios dijo de nosotros, pero nos soltamos de Dios. Nos aferramos de la palabra que Dios nos dio, pero nos soltamos de Dios. Nos aferramos del servicio o nos aferramos de lo que Dios puso en nosotros, nos aferramos de eso, pero nos soltamos de Él. Y lo que Elías no estaba entendiendo con el ¿qué haces aquí, Elías? Él no estaba entendiendo que el respaldo de Dios no estaba sobre Elías porque había puesto Dios algo, sino porque él simplemente era Elías. ¿Se entiende? Dios estaba respaldando no lo que él había puesto en Elías, sino que Dios estaba respaldando a su hijo. Elías era hijo de Dios. Dios no respalda nuestros dones, ni respalda nuestra capacidad de hacer las cosas. Dios nos respalda a nosotros. Cuando, en el caso de mis hijas, en sus decisiones, yo no voy a respaldar lo que yo invierta en ella o lo que deje de invertir. Yo quiero respaldar a ellas, a sus personas, sus personalidades, porque son mis hijas, porque las amo. Y lo mismo es Dios con nosotros. Dios no te respalda porque oras más o oras menos, porque ayunas más o ayunas menos. Dios no te respalda porque hay un nivel de unción en tu vida mayor o menor, sino que Dios te respalda porque simplemente somos sus hijos. Somos nosotros. Entonces, lo que Dios hace con Elías es, pasa un viento fuerte, un viento recio que remueve todas las piedras que estaban ahí. Hay un terremoto, lo sacude. Viene un incendio, un fuego muy grande, pero en ninguna de esas tres cosas estaba Dios. Y Elías conocía esta faceta de Dios. Conocía al Dios del viento impetuoso, conocía al Dios del terremoto, del fuego, conocía a ese Dios. Pero nunca había conocido a este Dios del susurro apacible o de la voz suave. Cuando llegamos a ese momento de nuestra vida donde pensamos que ya estamos bien o que ya no hay nada más que conocer de parte de Dios, es ahí donde empezamos a estancarnos. Lo bueno de tener a Dios es que siempre va a haber algo por conocer de Él. Siempre va a haber una instancia nueva. Siempre va a haber algo nuevo de parte de Él. Y
Y siempre nosotros lo hemos asociado a ese río. En el río estás 2 segundos y en 2 segundos tuviste siempre agua nueva. Nunca tuviste la misma agua porque es un agua que corre, 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 no está estancada. Entonces el agua que recién te bañaste no es la misma agua con la que te vas a bañar más rato, porque es un agua nueva. Y así es Dios. Al Dios que conocemos ahora, o que hemos experimentado ahora, no es el mismo que vamos a conocer y experimentar de acá a un tiempo más. Porque siempre hay algo nuevo que conocer de Dios. Siempre va a haber algo distinto. Entonces, ¿por qué escondernos? ¿Por qué creer que lo que hay en nosotros es exclusivo? ¿O por qué pensamos que Dios va a respaldar lo que hacemos cuando Dios respalda lo que somos? Entonces, nuestra mentalidad tiene que empezar a tornar un cambio, a tornar otra dirección. La dirección de decir hacia dónde realmente quiero ir. ¿O qué voy a hacer con lo que Dios puso en mí? En estos últimos días, en estas últimas semanas, como que yo le decía, Señor, estoy como que ya quiero algo nuevo. No quiero lo que vivimos al principio como iglesia, ni quiero lo que hemos experimentado en estos casi 2 años, sino que quiero algo nuevo. Quiero conocer a ese Dios del susurro apacible, a ese Dios que hasta ahora no conozco, a esa faceta de Dios que aún no he visto. Entonces me llevaba a pensar en muchas cosas, y entre todas las cosas que pensaba era cuán dispuesto estoy a escucharlo y cuán dispuesto estoy realmente a conocerlo. Porque después de que sintió el silbido apacible Elías y cubrió su cabeza y salió, volvió a repetirle lo mismo a Elías, a Dios, Elías a Dios. ¿Y por qué? Porque Elías ya estaba tan aferrado a lo que Dios había puesto en él, que ahora lo único que quería era dar un paso al costado. Y Dios respeta nuestras decisiones. No somos en ese sentido tampoco imprescindibles. O sea, Dios va a hacer algo con el río, Dios va a hacer algo con la iglesia, Dios va a hacer algo con Chile. Estemos nosotros o no estemos. Porque no depende de nosotros, depende de Él. Ahora, tampoco somos desechables para Dios. Ayer hablábamos con unas personas y nos decían de que por años le habían enseñado que el que no sirve, no sirve. Y para Dios no somos desechables. No dejamos de servirle o de tener un valor porque no servimos. Sino que tenemos valor no por lo que hacemos, tenemos valor por lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Somos sus hijos. No sos un producto desechable para Dios. No sos un producto comerciable tampoco para Dios. No eres un recurso para Dios. Eres su hijo, eres su hija. Y lo que Dios ha puesto en ti, lo ha puesto porque te ama, porque me ama. Lo ha puesto por amor. Entonces, ¿cuán dispuestos estamos a decirle, Señor, quiero conocer esta nueva faceta tuya? Quiero conocer esta nueva faceta tuya. ¿Qué haces aquí, Elías? Y esta tal vez es una pregunta que Dios le está haciendo a cada uno de ustedes hoy, como, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? Y no hablo de aquí, de la casa o de la iglesia. ¿Qué estás haciendo aquí, en esta situación, en tu realidad? Entonces anda por un momento a tu lugar donde te está
te estás sintiendo intimidado, donde no te estás sintiendo cómoda, y la pregunta de Dios es, ¿qué haces aquí? ¿Por qué venís a la soledad? ¿Por qué venís a esconderte cuando te acabo de demostrar que yo estoy? Que yo te respaldo. Que puedes enfrentarte a lo que sea porque yo estoy contigo. Porque eres mi hija, porque eres mi hijo, porque no eres desechable para mí, porque no te dejo de lado. El ¿qué haces aquí, Elías? Significa eso, significa Elías, ¿por qué te escapaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué escuchaste a Jezabel cuando soy yo el que te habla? Entonces, creo que es tiempo de empezar a tomar decisiones en nuestras vidas. Y las decisiones que tenemos que tomar tienen que ver con lo que Dios dice de ti, con lo que Dios dice que eres. Y ahí da lo mismo lo que Dios haga con nosotros o lo que Dios quiera hacer en sí con nuestro llamado. Sino que lo que voy a hacer, lo que voy a actuar, lo que voy a caminar o las acciones que voy a tomar van a tener que ver con que lo que soy un hijo de Dios. Hago esto porque soy un hijo de Dios. Y porque tengo ganas de estar con Él. Entonces, dejemos de escuchar otras voces. Dejemos de escuchar lo que dice nuestra mente. Dejemos de escuchar lo que dicen otros de nosotros mismos. Escuchemos a que realmente debemos escuchar. Aquel que te dice, te amo. Aquel que te dice, eres mi hijo, eres mi hija. Y la pregunta del ¿qué haces aquí? Tiene que ver específicamente con eso. ¿Por qué dejaste de escucharme? O cuando Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dejaste de creer? ¿Por qué dejaste de creer? ¿Por qué miraste para otro lado? ¿Por qué insistes en que esto depende de ti? De lo que tienes o de lo que no tienes. Es tiempo de anhelar un poquito más de Él. Y ese anhelo, ese poquito más de Él, ese anhelar a ese Dios, esa faceta de Dios que aún no conocemos. Esa faceta de Dios que aún nos hace pensar y nos hace recordar que Él está. Y para terminar, quería como leerles en Romanos 12:21, dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y hay una versión que dice, no dejen que el mal los conquiste, sino que conquisten ustedes el mal para transformarlo en bien. Y aquello que ustedes hayan visto o pensado que estaba mal, tienen la oportunidad de transformarlo, de conquistarlo. Y eso es con el bien. ¿Y qué es el bien? Es Dios mismo. Es lo que el Espíritu de Dios tiene con cada uno de nosotros. Señor, no queremos otra cosa que conocerte de una manera distinta.